quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Sus profesores de este año escolar son: Asignatura Lenguas Modernas, Raicy Nairobi Sano Paredes, del Centro Educativo Liceo Matías Ramón Mella y Escuela Presidente Antonio Guzmán Fernández. Distrito 1004 y 1006. Habilidades: creativa y proactiva. De la asignatura Ciencias de la Naturaleza, Ediberto Cordero Abreu, Centro Educativo Liceo Enriquillo, Distrito 902. Habilidades: tecnológico, comunicador,
Creativo, líder. Asignatura Ciencias Sociales, Yancel Oderay Ferreras Cabreja. Centro Educativo, Instituto Politécnico Salesiano Padre Bartolomé Beck. Distrito 1503. Habilidades, comunicativa, líder. Asignatura Matemáticas, Alexander García Pérez. Centro Educativo, Centro de Excelencia Salomé Ureña. Distrito 1503. Habilidades, electrónica, fotografía, canto. Asignatura Lengua Española, Rosemilia Cepeda Reyes. Centro Educativo, Liceo José Francisco Peña Gómez y Liceo Jesús Maestro, Educación Básica, Nocturno. Distrito 1504. Habilidades, paciente, comunicativa. Asignatura Lenguas Modernas, Echason Láyenes, del Centro Educativo, Centro de Excelencia Luis Encarnación Nolasco. Distrito 1502. Habilidades, predicar, experimentar. Asignatura Inglés, Imanor, Centro Educativo North Academy. Habilidades, baile, plurilingüe, astronomía, psicología. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hola queridos estudiantes, qué emoción siento porque están en sintonía con nosotros. Hoy continuamos aprendiendo desde casa. Tenemos contenidos interesantes que sé que te servirán para seguir construyendo aprendizajes significativos. Desde Ciencias de la Naturaleza conoceremos los ciclos biogeoquímicos y si quieres saber de qué tratan, quédate atento. En inglés continuamos aprendiendo a dar y recibir direcciones en ese idioma y en mi asignatura les mostraré los tipos de crónicas como medio para narrar la realidad local, nacional e internacional. Sean bienvenidos, bienvenidas a este mágico viaje hacia el conocimiento. Hoy aprenderemos sobre lengua española, ciencias de la naturaleza y lenguas modernas, con los maestros Rosa, Ediberto, Iman y Raisi. Encontré un escrito por ahí. No quiero que ustedes digan que soy letrada o mucho menos superdotada, pero algo tiene que quedar claro. Se lo voy a decir cronológicamente, con un estilo sencillo y ordenado, para que ustedes sepan que no los estoy engañando. Cuando ustedes vayan a narrar, en sus hechos deben anotar que la historia tiene mucho que contar y las crónicas te van a ayudar. Y si quieres conocer más de ella, te invito a ir a la Biblia, donde encontrarás el libro de crónicas, narrativas coherentes, donde hay sucesos sorprendentes en un orden sin igual, impregnados de esperanzas y sabios relatos que te ayudarán a conocer la genealogía de una forma sin igual. ¿Qué no podemos decir del Nobel de la Literatura, Gabriel García Márquez, en Crónica de una muerte anunciada? Con un intelecto sutil, relata ordenadamente la muerte de Santiago Nazar, un suceso real que nadie pudo evitar, aunque fue muy pregonada hasta en la plaza anunciada. Pero no puedo terminar sin antes aclarar que la historia nacional tiene mucho que recordar en este mes patriótico, febrero tricolor, que nos regala a todo quisqueyano la tan soñada dominicana. Acomódate ya porque vamos a empezar. Hoy conocerás los tipos de crónicas, te lo dije ya. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Durante la clase de hoy vamos a conocer e identificar los tipos de crónicas según el tema: deportiva, política, judicial, de sucesos, de sociedad y de lugar, viajera, de guerra, de provincias, con la finalidad de que puedan empezar a escribir sus borradores.
Es importante destacar que en la clase anterior trabajamos el uso de los sinónimos, esas palabras que tienen igual o parecido significado. Por ejemplo, podemos decir profesor, maestro o docente para referirnos a alguien que se dedica profesionalmente a la enseñanza. Igualmente, hablamos de los modificadores circunstanciales para poder elaborar crónicas considerando el orden de los hechos o sucesos ocurridos. Pueden ser de tiempo, lugar, modo, causa, entre otras. Recordemos que la crónica es una narrativa histórica que expone los hechos siguiendo un orden cronológico, es decir, según se van narrando. Su función es la de servir como fuente de consulta para los historiadores y dejar constancia de un evento ocurrido. Está estructurada por un titular, presentación e introducción, cuerpo y conclusión. Asimismo, se caracteriza por la veracidad, actualidad, orden cronológico de los hechos, precisión, claridad y concisión. Tanto la crónica literaria como la crónica periodística son hechos de no ficción. Ambos se basan en sucesos que han ocurrido realmente. Características de la crónica periodística y literaria. Características crónicas periodísticas. Es un relato que narra en forma detallada y secuencial un suceso. En la redacción se utiliza un lenguaje simple, sencillo, porque se dirige a un público amplio. Es una narración muy detallada, no se puede obviar ningún detalle, debe ser objetiva. El escritor debe realizar un trabajo de campo e investigar acerca del suceso para que pueda tener una visión más amplia. Características crónicas literarias. El tiempo es definitivo para el ritmo y la credibilidad de la historia. El autor cronista emite un juicio de valor sobre los hechos acontecidos. Tiene un estilo personal con elementos valorativos. Se utilizan descripciones para ambientar al lector. Usa un lenguaje sencillo. Es una interpretación subjetiva de los hechos ocurridos contados desde el lugar en donde se produce, con una implicación clara de su cronología. Hoy conoceremos los tipos de crónicas según el tema y el lugar. Veamos. Tipos de crónica según el tema y el lugar. Crónica según el tema. Hace referencia al tema del que va a tratar la crónica. Se describen distintos aspectos relacionados con el mismo. Pueden ser deportiva, política, judicial, de sucesos, de sociedad, entre otras. Crónica según el lugar. En este texto se narra y describen los distintos aspectos relacionados con el lugar. Pueden ser relatos de viajes, provincias y guerras, de acuerdo al tema. Crónicas de sucesos. Crónica negra o crónica de tribunales. Narran hechos delictivos o violentos, accidentes y catástrofes. Muchas veces se le califica de sensacionalista por su contenido desgarrador o por la manera explícita con la que se cuentan los acontecimientos. Crónicas políticas. Narran acontecimientos del mundo político, nacional e internacional. Por ejemplo, la noticia de la toma de posesión presidencial por un nuevo mandatario puede ser convertida en una crónica si se narran todos los pormenores, curiosidades y otros aspectos relacionados con dicho evento político. Crónicas deportivas se encargan de narrar cuidadosamente cómo se llevó a cabo un evento deportivo, un mundial de fútbol, un campeonato de tenis, de béisbol, entre otros. Crónica de sociedad, también llamada ecos de sociedad, relata secuencialmente cómo se produjo un determinado evento social, una boda real, el homenaje a la bandera nacional,
un matrimonio o un evento de caridad, una exposición de arte, entre otras. De acuerdo al lugar, crónica de viajes. Provincias y guerras cuentan en forma pormenorizada lo que significó el viaje o un lugar determinado, las experiencias que supuso visitar una provincia y participar en una guerra. Por ejemplo, si ustedes recuerdan algún lugar maravilloso que han tenido la oportunidad de visitar, pueden realizar su crónica en base a su experiencia, siguiendo las orientaciones del lugar. Otros tipos de crónicas son de acuerdo a la forma de exponer la información. Exhaustiva. Presentan y validan con rigurosidad científica toda la información disponible sobre un suceso determinado, investigando la profundidad el acontecimiento, contemplando todos los enfoques disponibles con el objetivo de mostrar al lector la verdad. De pincelada, expone el acontecimiento de manera superficial, ya que considera solo un enfoque del hecho. Desenfadada. En esta se emplean sarcasmo e ironías, describen un acontecimiento bajo la óptica particular del cronista, deja a un lado el balance entre información y opinión que caracterizan una crónica. De acuerdo con el espacio geográfico al que hace referencia están: crónica local, relata los acontecimientos de la vida cotidiana de un lugar específico. Por ejemplo, si vas a relatar hechos ocurridos en tu comunidad o sector, estarías trabajando una crónica local. Crónica nacional. Presenta y analiza los sucesos económicos, sociales y políticos que afectan a un determinado país, resaltando cualquier similitud con la historia contemporánea de la nación y deja en evidencia que el pasado siempre es un buen punto de referencia para comprender el presente de una región. Por ejemplo, si quieres exponer cronológicamente los hechos o acontecimientos que generaron la independencia nacional de los dominicanos, sería una crónica nacional. Crónica extranjera. Describe la situación particular por la que atraviesa un país, presentada desde la mirada ajena, imparcial, de una realidad que no resulta del todo familiar al cronista. Por ejemplo, si usted decide escribir una crónica acerca del Holocausto en la Alemania nazi, estaría realizando una crónica extranjera, aunque tuvo repercusión en todo el mundo. Ahora que ya conocemos los tipos de crónicas y a qué hace referencia cada uno, te invito a seguir las instrucciones de tu maestro guía o maestra, así podrás comenzar a redactar borradores de diferentes tipos de crónicas y analizar su contenido. Es muy importante saber qué hechos o acontecimientos pueden ser útiles y de interés. Empiecen a escribir sus crónicas aplicando lo aprendido. Algunos temas pueden ser el COVID y sus consecuencias en la humanidad. Esta sería un tipo de crónica global porque nos concierne a todos. Otro tema pudiera ser cómo evitar el maltrato a los animales. Las clases virtuales en tiempo de pandemia. Cómo prevenir ser contagiados por el COVID-19. Continuamos ampliando información respecto a nuestro tema central, la crónica. Para ello contamos con el periodista destacado en crónicas, Alejandro Esteban Contreras. Bienvenido, Alejandro, a la clase de lengua española del 4º grado del nivel secundario. Muchísimas gracias, es un placer, un honor para mí compartir con ustedes aquí en su clase. Alejandro, ¿cuáles serían los pasos a seguir para poder elaborar una crónica? El primer paso, el más importante, es elegir el tipo de crónica que voy a realizar. Si es de viaje, si es política, cuál es ese tipo de crónica. Luego, acogerme a esa estructura que tiene, porque cada tipo de crónica tiene una estructura. Elegir
el aspecto por el que voy a iniciar, el dato, el detalle más importante y más impactante dentro de esa situación o historia que voy a contar. Y finalmente entonces iniciar a narrar lo ocurrido. Excelente. Ahora vamos a conectar con algunos de nuestros estudiantes que tienen preguntas respecto al tema. Adelante. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener un periodista para ser cronista en determinada área? La primera condición fundamental y más importante que debe tener un periodista para ser un buen cronista es conocimiento del área en que me especializo. Los cronistas se especializan en cronista deportivo, cronista social, entonces debes tener conocimiento técnico de cuáles son los aspectos más importantes en ese ámbito en el cual eres cronista. Y lo otro, un buen dominio de la lengua oral y escrita. Necesitas tener buena redacción, buena capacidad para redactar para poder escribir bien. ¿Es obligatorio ser un profesional del periodismo para redactar crónicas? No es obligatorio si no estás enfocado en el ámbito profesional. Todos podemos escribir una crónica. Ahora bien, si ya nos vamos a dedicar a esto como un oficio, si vamos a publicar crónicas en un medio de comunicación, evidentemente que en ese caso sí es recomendable y necesario que seas un profesional del periodismo. Ahora, en el plano personal, todos podemos escribir una crónica. Desde la perspectiva periodística nacional, ¿cuál es el tipo de crónica que más se escribe y a qué se debe esto? En la República Dominicana, en nuestro país, los tipos de crónica más importantes, más recurrentes son la crónica deportiva y la crónica social. La crónica deportiva, ¿por qué? Porque somos un país eminentemente deportivo, con mucha afición al deporte, especialmente el béisbol. Y la crónica social, porque tiene un papel muy importante en los medios de comunicación para relatar lo ocurrido en actividades sociales, eventos y espectáculos. Así es. Nuestros estudiantes se están preparando para elaborar sus crónicas desde la perspectiva local, nacional e internacional. ¿Cuáles consejos les pudieras ofrecer para presentar un trabajo de calidad? Lo primero es apasionarse por hacer una crónica. Es un reto, es divertido, es emocionante hacer una crónica. Sienta esa pasión, eso es lo primero. Lo segundo es elegir el tipo de crónica que voy a hacer, si es una crónica deportiva, si es una crónica de viajes, si es una crónica social o de espectáculos. Definir mi estructura, porque cada uno de los tipos de crónica tiene una estructura. Tengo que tener definida esa estructura. Posteriormente hago una lluvia de ideas con los detalles, con los datos que voy a incluir en mi crónica. Después que completo esta parte, ya inicio a elaborar y redactar con entusiasmo mi crónica. Excelente. Les agradecemos al cronista Alejandro Esteban Contreras por sus puntuales consejos respecto al tema. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Para mí es un honor y un placer haberlos acompañado en su clase y les deseo que escriban unas excelentes crónicas. Gracias. Gracias. Las mayúsculas son letras de mayor tamaño y poseen características diferentes si las comparamos con las minúsculas. Por ejemplo, B mayúscula, B minúscula. Estas se utilizan para iniciar oraciones, igualmente se colocan después del punto, punto y seguido y punto y aparte. Algo que debes saber es que los días de la semana, los meses y estaciones del año se escriben con inicial minúscula. Lunes, febrero, primavera. Solo están permitidos escribirse con inicial mayúscula cuando estos se utilizan para empezar la oración o para nombrarlos cuando forman parte de fechas históricas, festividades y nombres de calle. Por ejemplo, Viernes Santo, Primavera de Praga, Avenida 27 de Febrero. La ortografía es súper entretenida y dinámica. Siempre tenemos que estar atentos para escribir bien. Para tener buena ortografía es muy importante leer. El que lee mucho retiene cómo se escriben las palabras. Ya saben, seguimos aprendiendo del tema y recuerden que la curiosidad es la fuente del saber.
Vamos a poner manos a la obra y comprobar lo aprendido el día de hoy. Complete el espacio en blanco colocando la respuesta correcta. Espacio en blanco o raya. Narra hechos reales siguiendo un orden cronológico. La crónica, espacio en blanco, se encarga de narrar cuidadosamente cómo se llevó a cabo un evento deportivo, por ejemplo, un mundial de fútbol. Se caracteriza por la veracidad, actualidad, orden cronológico de los hechos, precisión, espacio en blanco y espacio en blanco. Espacio en blanco es el autor del libro Crónica de una muerte anunciada. Menciona 3 tipos de crónicas periodísticas según el tema: espacio en blanco y espacio en blanco. Narra y describe los distintos aspectos relacionados con el lugar, espacio en blanco. Vamos a dar unos segundos para validar sus respuestas. Número 1. Espacio en blanco. Narra hechos reales siguiendo un orden cronológico. La respuesta correcta es la crónica. Número 2. La crónica, espacio en blanco, se encarga de narrar cuidadosamente cómo se llevó a cabo un evento deportivo, por ejemplo, un mundial de fútbol. La respuesta correcta es deportiva. 3. Se caracteriza por la veracidad, actualidad, orden cronológico de los hechos, precisión, espacio en blanco y la respuesta correcta es claridad y concisión. 4. Menciona 3 tipos de crónicas según el tema: espacio en blanco y espacio en blanco, deportiva, política y social. 5. Espacio en blanco. Es el autor de la novela Crónica de una muerte anunciada. La respuesta correcta es Gabriel García Márquez. 6. Narra y describe los distintos aspectos relacionados con el lugar. Espacio en blanco. Crónica del lugar. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Y para qué nos va a servir lo aprendido? En la clase de hoy hemos aprendido que tanto la crónica literaria como la crónica periodística son hechos de no ficción. Ambos se basan en sucesos que han ocurrido realmente. Además, ambas son textos narrativos. Por un lado, las crónicas periodísticas se enfocan en informar un hecho que ocurrió realmente de forma reciente y desea dar una descripción sobre el mismo de forma objetiva, mientras que las crónicas literarias siempre abordan hechos reales, pero más históricos que recientes, utilizando la subjetividad. También hemos identificado los tipos de crónicas según el tema y el lugar. Crónica según el tema hace referencia al tema en cuestión. Se describen distintos aspectos relacionados con el contenido relatado. Pueden ser deportiva, política, judicial, de sucesos, de sociedad. Crónica según el lugar. En este texto se narra y describen los distintos aspectos relacionados con el lugar. Pueden ser relatos de viajes. Este nuevo aprendizaje les ayudará a desarrollar habilidades orales y escritas a la hora de leer y o redactar una crónica. Asimismo, será la base para la elaboración de las crónicas que asignarán sus maestros, maestras, guías desde los centros educativos.
Recuerden, maestros, maestras, guías, articular nuestra situación de aprendizaje a todas las asignaturas para que nuestros estudiantes puedan escribir sus crónicas con tiempo para narrar la realidad local, nacional e internacional según sus preferencias. Por favor, seguir las normas del protocolo sanitario, así podrán evitar el contagio del COVID-19. La educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiere más a sí misma. Gabriel García Márquez, 1994. Estuvo con ustedes su maestra de lengua española, Rosa Cepeda. Bendiciones. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. No tengo maíz y no quiero apagar la estufa. ¡Ediberto! ¡Ediberto! Dime, Pevens, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Me harías el favor de comprarme una lata de maíz y algo de verdura que me faltan para los espaguetis? Ahora mismo yo no quiero salir. ¿No lo puedes hacer con eso? Lo que pasa es que cada ingrediente le da un toque y el saborcito, entonces no va a quedar igual. Ok, voy a ir, pero con una condición. A ver, ¿cuál? Si me das una porción extra de lo que estás cocinando. Perfecto, pero ve. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Buen día, pueblo de Dios, bendiciones. Bienvenidos una vez más a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Ediberto Cordero y Pevens Serrano. Como ya sabes, hemos recorrido todos los sistemas del cuerpo humano, sus principales afecciones y cómo cuidar de ellos. También hemos conversado sobre los sistemas de defensa y de manera muy especial cómo cuidarnos y ayudar a evitar la propagación del COVID-19. Y como ya hemos destacado en más de una ocasión, no estamos solos. Así que hoy comenzaremos a trabajar con la parte de la biología encargada de estas interacciones. Quédate con nosotros en el día de hoy. Así es. Hoy conoceremos sobre ecología, que es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno. Estudia cómo esas interacciones entre los organismos y su ambiente afectan a propiedades como la distribución o la abundancia. En el ambiente se incluyen las propiedades físicas y químicas que pueden ser descritas como la suma de factores abióticos locales, es decir, sin vida, como el clima y la geología, y los demás organismos que comparten ese hábitat, es decir, factores bióticos y abióticos. Así es, Pevens. Ecología es la relación del hombre con el medio ambiente. Y para comprender la ecología hay conceptos generales que debemos manejar, entre ellos. Ecosistema. Un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos o biocenosis y el medio físico donde se relacionan, es decir, biotopo. Se trata de una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema. También se puede definir así. Un ecosistema consiste en la comunidad biológica de un lugar y de los factores físicos y químicos que constituyen el ambiente abiótico. Es decir, en tu casa viven varias personas. Estos forman la biocenosis porque son los organismos vivos. Los espacios que comparten en la casa sería el biotopo porque es el espacio físico donde se relacionan. Y entre todos tienen una cadena de dependencia. Si tu mamá cocina, te corresponde lavar los platos y así por el estilo. Como hemos mencionado en varias ocasiones, todos los organismos tienen la habilidad de crecer y reproducirse. Para crecer y reproducirse, los organismos deben obtener materiales y energía del medio ambiente.
Las plantas obtienen su energía del sol mediante la fotosíntesis, mientras que los animales obtienen su energía de otros organismos. De cualquier manera, estas plantas y estos animales, al igual que las bacterias y los hongos, están interactuando constantemente con otras especies y con las partes inertes de sus ecosistemas. Cabe destacar que en un ecosistema hay elementos o componentes los cuales en función a ciertas características han sido clasificados en dos grupos: componentes bióticos y componentes abióticos. Los componentes bióticos, que son aquellos que tienen vida, entre los cuales están la fauna, que es el conjunto de los animales, y la flora, que es el conjunto de las plantas. Esta también incluye las bacterias, los hongos y los protistas. Por otro lado, tenemos los componentes abióticos. Son aquellos considerados sin vida. En estos están el suelo, el aire, la luz y el sol. La ecología estudia las interacciones entre los componentes bióticos y los abióticos. Por ejemplo, todos los animales son factores bióticos. Respiran oxígeno, es un factor abiótico. Todas las plantas son factores bióticos. Absorben dióxido de carbono, factor abiótico. Y necesitan agua, que es un factor abiótico, para sobrevivir. Estos componentes mantienen el equilibrio perfecto, logrando así la sostenibilidad del ecosistema. Pero en ocasiones no es así. Te invitamos a prestar mucha atención al siguiente fragmento. Fragmento de la carta del jefe indio Seattle. Pero tal vez es porque yo soy un salvaje y no entiendo, y el ruido parece insultarme los oídos. Yo me pregunto, ¿qué queda de la vida si el hombre no puede escuchar el hermoso grito del pájaro nocturno o los argumentos de las ranas alrededor de un lago al atardecer? El indio prefiere el suave sonido del viento cabalgando sobre la superficie de un lago y el olor del mismo viento lavado por la lluvia del mediodía o impregnado por la fragancia de los pinos. El aire es valioso para el piel roja, porque todas las cosas comparten la misma respiración: las bestias, los árboles y el hombre. El hombre blanco parece que no notara el aire que respira, como un hombre que está muriendo durante muchos días. Él es indiferente a su pestilencia. Si yo decido aceptar, pondré una condición: el hombre blanco deberá tratar a las bestias de esta tierra como hermanos. Yo soy un salvaje y no entiendo ningún otro camino. He visto miles de búfalos pudriéndose en las praderas, abandonados por el hombre blanco que pasaba en el tren y los mataba por deporte. Yo soy un salvaje y no entiendo cómo el ferrocarril puede ser más importante que los búfalos que nosotros matamos solo para sobrevivir. ¿Qué será del hombre sin los animales? Si todos los animales desaparecieran, el hombre moriría de una gran soledad espiritual, porque cualquier cosa que le pase a los animales, también le pasa al hombre. Todas las cosas están relacionadas. Todo lo que hiere a la tierra, herirá también a los hijos de la tierra. Nuestros hijos han visto a sus padres humillados en la derrota. Nuestros guerreros han sentido la vergüenza. Y después de la derrota, convierten sus días en tristezas y ensucian sus cuerpos con comidas y bebidas fuertes. Importa muy poco el lugar donde pasemos el resto de nuestros días. No quedan muchos. Unas pocas horas más, unos pocos inviernos más, y ninguno de los hijos de las grandes tribus que una vez existieron sobre esta tierra o que anduvieron en pequeñas bandas por los bosques quedarán para lamentarse ante las tumbas de una gente que un día fue poderosa y tan llena de esperanza. Una cosa sabemos nosotros, y el hombre blanco puede un día descubrirla: nuestro Dios es el mismo Dios. Usted puede pensar ahora que usted es dueño de Él, así como usted desea hacerse dueño de nuestra tierra. Pero usted no puede. Él es el Dios del hombre y su compasión es igual para el hombre blanco que para el piel roja. Esta tierra es preciosa para Él, y hacerle daño a la tierra es amontonar desprecio a su creador. De acuerdo con la carta del jefe indio Seattle, la cual resalta la belleza de la naturaleza con el hombre, que en la naturaleza nada está aislado, todo está enlazado.
Existen interacciones entre los diferentes individuos y poblaciones que habitan en un área, ambiente o un espacio determinado. Así es, Pevens. También se puede ver cómo pide al hombre blanco que cuide la tierra, teniendo en cuenta el contexto de la misma frente a una invasión. Esto nos deja claro que las especies en los ecosistemas interactúan o de alguna forma u otra se relacionan y afectan entre sí. Y son varias y diversas las formas como se relacionan los individuos en el ecosistema. Veamos algunas. Competencia. Se da entre individuos que requieren de un mismo recurso o está limitado. Este recurso puede ser el alimento, el agua o espacio donde viven o hacen nidos. Este tipo de relación se puede establecer entre organismos de una misma especie o especies diferentes. Depredación. En ecología, la depredación de cada tipo de interacción biológica es aquella en la que el individuo de una especie animal caza a otro individuo para subsistir. Un mismo individuo puede ser depredador de algunos animales y a su vez ser presa de otros, aunque en todos los casos el predador es carnívoro u omnívoro. Ejemplo de ellos son la rana y los insectos, la rana y los patos, y los peces grandes y los peces pequeños. Simbiosis. El término simbiosis se aplica a la interacción biológica, a la relación estrecha y persistente entre organismos de diferentes especies. Este concepto significa vivir juntos. Puede darse entre dos especies de animales, dos especies de vegetales o entre una especie animal o una especie vegetal. Y hay varios tipos de simbiosis entre ellos. Mutualismo. El mutualismo es una interacción biológica entre individuos de diferentes especies, en donde ambos se benefician y mejoran su actitud biológica. Las acciones similares que ocurren entre miembros de la misma especie se llama cooperación. Las relaciones mutualistas pueden ser consideradas como un tipo de trueque o canjeo biológico, en el que las especies intercambian recursos, por ejemplo, carbohidratos o compuestos inorgánicos o servicios, tales como dispersión de gametos o de descendientes o protección contra predadores. Para que me entiendas, si una abeja toma el néctar de la flor, a cambio, esta poliniza la flor y amplía la posibilidad de nuevos individuos de la especie. Así que si en casa la comida está servida, limpiar los trastes después de es parte de la supervivencia y tus familiares te lo agradecerán. Comensalismo. El comensalismo es una forma de interacción biológica en la que uno de los intervinientes obtiene un beneficio, mientras que el otro no se perjudica ni se beneficia. El término proviene del latín comensa, que significa compartiendo la mesa. Los individuos de una población aprovechan los recursos que les sobran a los de la otra población. La especie que se beneficia es el comensal. Las rémoras se alimentan de la materia fecal de sus huéspedes. Los peces pilotos comen las sobras que dejan sus huéspedes, y muchas especies de pájaros siguen a mamíferos herbívoros y comen los insectos que el mamífero hace volar a su paso. Parasitismo. El parasitismo es un tipo de simbiosis, una estrecha relación en la cual uno de los participantes, el parásito, depende del otro, el huésped, y obtiene algún beneficio. En la mayoría de los casos de parasitismo, el hospedador percibe un daño o un perjuicio por parte del parásito en algún momento del ciclo. Cuando el individuo no aporta y solo recibe beneficios dañando la relación, se conoce como una relación parásita, como los piojos que se alimentan de la sangre del huésped sin aportar nada. Interesantes conceptos, Pevens. También es bueno destacar que la organización de los seres vivos en el ecosistema es fundamental en los seres vivos y para eso existen los niveles de organización. ¿Los recuerdan? Repasemos. Las células, cuando tienen igual función, se combinan formando tejidos. Estos tejidos, a su vez, se combinan con otros tejidos con funciones similares formando órganos. Los órganos se juntan con otros órganos no necesariamente similares en aspecto, pero sí en función, y forman así un sistema. Y un conjunto de sistemas entonces forma un individuo. Como hemos observado en el video, tu escuela está organizada en diversos niveles. Los alumnos y profesores están divididos en clases. Estas clases, a su vez, están organizadas para toda la escuela. Tu escuela y las otras escuelas cercanas están organizadas en un distrito educativo.
Al igual que las escuelas, los ecosistemas están organizados en varios niveles diferentes. Un ecosistema puede ser estudiado en cualquiera de sus varios niveles de organización. Asimismo, como se organizan en el sistema biológico, estas organizaciones a nivel ecológico también se enriquecen. Ese individuo es un conjunto de células caracterizadas por un tipo de información codificada en su ADN. Puede ser unicelular o multicelular. Los individuos multicelulares muestran tipos celulares especializados y división de funciones en tejidos, órganos y sistemas. Cuando individuos con las mismas características se unen, se produce una especie. Una especie, muchas veces encontramos especies descritas no por su reproducción, es decir, especies biológicas, sino por su forma, es decir, especies anatómicas. Los individuos que no son miembros de la misma especie no podrán reproducirse entre sí. Se conocen actualmente unos 1,9 millones de especies de seres vivos en nuestro planeta, repartidos en los diversos reinos de la vida. Pero cuando grupos de individuos similares que tienden a parearse entre sí en un área geográfica limitada, estamos hablando de una población. Esto puede ser tan sencillo como un campo con flores separado de otro campo por una colina sin flores. Estas poblaciones se encuentran en un área geográfica determinada, en un espacio de tiempo determinado y se relacionan entre ellos de forma mutualista, compitiendo, reproduciéndose, parasitándose y depredándose, y actúan de igual manera ante el ambiente. Pero si la relación ocurre entre grupos de diferentes especies, estamos frente a una comunidad. Por ejemplo, las comunidades del desierto pueden consistir en conejos, coyotes, víboras, ratones, aves y plantas como los cactus. La estructura de una comunidad puede ser alterada por cosas tales como el fuego, la actividad humana y la sobrepoblación. Ecosistema. En este nivel de organización, al igual que el nivel anterior, existe la relación entre un grupo de organismos entre sí y su medio ambiente. Los científicos a menudo hablan de la interrelación entre los organismos vivos, dado que de acuerdo a la teoría de Darwin, los organismos se adaptan a su medio ambiente. También deben adaptarse a otros organismos de ese ambiente. Un ecosistema se autorregula y es autosuficiente, es decir, tiene los recursos para ser independiente de otros ecosistemas y abastecer a sus especies. La suma de todos los seres vivos tomados en conjunto con su medio ambiente se llama biosfera. En esencia, el lugar donde ocurre la vida, desde las alturas de nuestra atmósfera hasta el fondo de los océanos o hasta los primeros metros de la superficie del suelo, o digamos mejor kilómetros, si consideramos a las bacterias que se pueden encontrar hasta profundidad de cerca de 4 kilómetros de la superficie. Dividimos a la Tierra en atmósfera, que tiene el aire, litosfera, que tiene la tierra firme, hidrosfera, que tiene el agua, y biosfera, que tiene la vida. Veamos un ejemplo en la vida diaria. La maestra Iman Noor, quien es maestra de idiomas, representa un individuo porque contiene los sistemas que la estructuran y las características que la hacen única. La maestra Raisi Sanó, quien también es maestra de idiomas, y aunque también es un individuo completo, tiene características únicas. Por tanto, como los dos individuos son similares, entonces conforman una especie. Si traemos a Echanson, quien también es maestro de idiomas, al maestro Alexander, quien trabaja en matemáticas, a la maestra Yancel de ciencias sociales y la maestra Rosa de lengua española, tendremos individuos con características similares, pero como tienen campos de formación distintos, entonces estamos ante la presencia de una población, que serían los docentes de cuarto de secundaria. Y si nos visita Saily o Julio, quienes son maestros de primero de secundaria, entonces estaríamos en presencia de una comunidad, porque tenemos individuos distintos que convergen en un mismo espacio, con características distintas entre sí. En este caso, el grado en el que trabajan. Y finalmente, el espacio donde convergen, viven y suplen sus necesidades, combinando factores bióticos y abióticos, es su ecosistema. Estoy emocionado por saberme parte de algo tan importante y saber que mis acciones impactan directamente las relaciones con el ecosistema. Así es, Heriberto. Cada individuo tiene un rol fundamental en el equilibrio.
Y como decía el indio Seattle de la lectura anterior, ser consciente de esto nos hace valorar más lo que tenemos. Veamos qué tanto vamos aprendiendo en el día de hoy. Excelente idea. Te sugerimos anotar en tu cuaderno las relaciones que vayas identificando para validar al final. ¿Estás listo? Iniciamos. Pregunta número 1. Acá vemos una imagen de una abeja polinizando una flor. Para los que nos siguen por la radio puedan seguir con nosotros. ¿Qué tipo de relación estamos presenciando acá? A. Mutualismo. B. Comensalismo. C. Parasitismo. ¿Ya tienes tu respuesta? Esperamos que sí y que sea la nuestra, comensalismo. Así es, la abeja ayuda a polinizar y la flor le brinda el alimento. Pregunta número 2. Las pulgas usan al perro como lugar para vivir y reproducirse, además de alimentarse de su sangre. ¿Qué tipo de relación estamos presenciando? A. Mutualismo. B. Parasitismo. C. Comensalismo. La respuesta correcta es parasitismo. El parasitismo es una relación simbiótica en la cual uno de los dos se beneficia a expensas del otro. Pregunta número 3. Es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno. A. Ecosistema. B. Biología. C. Ecología. La respuesta correcta es ecología. Se encarga de la biosfera, así como de los organismos vivos que interactúan entre sí y su medio ambiente. Número 4. A continuación te daremos los nombres de algunos elementos de los niveles de organización ecológica, los cuales deberás organizar de menor a mayor. 1. Población. 2. Ecosistema. 3. Individuo. 4. Especie. 5. Comunidad. 6. Biosfera. Espero que hayas organizado con nosotros. La respuesta correcta es: número 1, individuo. Número 2, especie. Número 3, población. Número 4, comunidad. Número 5, ecosistema. Número 6, biosfera. Los niveles de organización ecológica van desde la organización más simple a nivel individual hasta la más compleja que engloba a todos los seres vivos de la Tierra. ¡Felicidades! Espero que hayan respondido de manera correcta esta actividad. Y si aún tiene problemas para hacerlo, te recomendamos repasar nuevamente la clase o pedir ayuda a tu maestro guía. Pevens, tú tan tranquila. ¿Sucede algo? No, solo estaba pensando. ¿Imaginas si yo tuviese toda una especie de muchas pevens? No, ya con una sola peven basta y sobra. Además de la riqueza de la diversidad nos hace únicos. Así es, y es de suma importancia que seamos capaces de identificar los tipos de relaciones existentes en los distintos ecosistemas. Si quedaste con dudas o no comprendiste algo, recuerda que se repite en horario vespertino por la radio y la televisión. Y también puedes buscarnos en nuestras redes y canales de YouTube, y ahí puedes pausar, retroceder y volver a ver este y todos los contenidos trabajados en las distintas asignaturas. Sigue trabajando con tu maestro guía y socializando con tus compañeros de clases a través de las vías digitales más accesibles. Y recuerda que aprendemos desde casa, preservando la salud. Hasta luego. Bye.
¿Sabías que el idioma inglés en sí no sería el mismo sin William Shakespeare, el famoso poeta y dramaturgo inglés del siglo XVI, quien escribió la historia de Romeo y Julieta? Pues te cuento que Shakespeare agregó más de 1000 palabras al idioma inglés. Shakespeare se inventó más de 1000 palabras que incorporó a sus escrituras, palabras que hoy en día se utilizan. Para saber más curiosidades como estas, presta atención a la clase de hoy. ¡Let's start! Greetings to the best students in the world. Saludamos los mejores estudiantes del mundo. Aunque no interactuamos físicamente, algo nos dice que los estudiantes de cuarto de secundaria son los mejores. I, Raisi Sano, am so happy to be your distance English teacher. Estoy feliz de ser tu maestra de inglés a distancia. How are you today? I, Iman Noor, tell you that it's a pleasure to be here in your country and teaching you through this media. ¿Cómo estás hoy? Yo, Iman Noor, te digo que es un placer estar aquí en tu país, enseñándoles a través de estos medios de comunicación. For today's class, para la clase de hoy, seguirás aprendiendo vocabulario y comprensión oral y escrita about giving and asking for directions and instructions, es decir, dar y pedir direcciones e instrucciones, además de seguir hablando del uso de la coma, con el objetivo de que al término de esta clase seas capaz de dar órdenes y pedir indicaciones e instrucciones para llegar a un lugar en específico y afianzar tus conocimientos sobre el uso de la coma y la puedas utilizar en una oración. Ten tu lápiz y cuaderno a mano y presta mucha atención. Como ya hemos trabajado estos temas, pasemos a completar la autoevaluación. Statement: yes. So, no. I can understand and write directions for getting to different places using vocabulary such as turn left, turn right, go straight, etc. Puedo comprender y escribir instrucciones para llegar a diferentes lugares utilizando expresiones tales como turn left, turn right, go straight, etc. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written test about given directions. Puedo responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre dar instrucciones para llegar a un lugar. I can write directions for getting to different places based on a map of a neighborhood using vocabulary such as turn left, turn right, go straight, etc. Puedo escribir instrucciones para llegar a diferentes lugares tomando como referencia un mapa de un vecindario, utilizando vocabulario tal como turn left, turn right, go straight, etc. I can use commas to write with a clear structure and sequence. Puedo utilizar la coma para escribir con una estructura y secuencia clara. Estoy segura que al conocer sobre estos temas, tus respuestas han sido positivas. De todos modos, ya sabes que puedes cambiarlas al final de la clase. No debemos empezar nuestra clase sin decirte: You have homework for today. Tienes asignaciones que entregar hoy. Last class, we asked you, te pedimos que escribas cómo llegar a la farmacia más cercana desde tu casa. Te diré cómo lo hago yo. To get to the pharmacy from my house, I walk 5 minutes going north to reach Independencia Avenue. And then I cross the street. The pharmacy is on the left. Para llegar a la farmacia desde mi casa, camino 5 minutos hacia el norte hasta llegar a la Avenida Independencia.
y luego cruzó la calle. La farmacia está a la izquierda. Remember, recuerda compartir tus asignaciones con tus compañeros y tu teacher. Ahora sí, let's start this class listening to the following conversation. Empecemos esta clase escuchando la siguiente conversación. Excuse me, officer. I'm sorry to trouble you, but I think I'm lost. Do you know how I can get to my hotel, please? Certainly. What's the name of your hotel? It's the Rio Grande Hotel. I think I know where is it. Is it far? No, not really. Actually, it's only about 10 minutes. Well, let me give you the directions. Thank you. I appreciate that. Go along this street until you get to the bank. Do you see the building? Yeah. So, at the traffic lights there, turn left Maximo Gomez Avenue. Okay, I will turn left. Correct. Then go straight on, then after you pass the library, go across the first street, continue working, take the second right, and that should take you to the Rio Hotel. Okay, I will take the second left. No, it's the second right. Okay, the second right. Yes, miss. Left at the traffic lights near the bank, and then the second right. Got it. Thank you very much for your help. No problem. Have a nice day. Ahora, para que puedas comprender lo que has escuchado, de nuevo presta atención a la conversación, esta vez en español. Disculpe, oficial, lamento molestarlo, pero creo que estoy perdida. ¿Podría decirme cómo puedo llegar a mi hotel, por favor? Claro que sí. ¿Cómo se llama su hotel? Es el Hotel Rio Grande. Creo que sé dónde está. ¿Está lejos? No, en realidad no. Solo está a unos 10 minutos a pie. Déjeme darle las indicaciones. Gracias, se lo agradezco. Siga por esta calle hasta llegar al banco. ¿Ve el edificio alto? Sí. Entonces, en el semáforo de allí, gire a la izquierda hacia la avenida Máximo Gómez. Está bien, giraré a la izquierda. Correcto. Llegó, siga derecho, luego de pasar la biblioteca, cruce la primera calle, continúe caminando y tome la segunda calle a la derecha que llevará al Hotel Rio Grande. Bien, tomaré la segunda a la izquierda. No, es la segunda a la derecha. Está bien, la segunda a la derecha. Sí, señorita, a la izquierda, en el semáforo, cerca del banco y luego la segunda calle a la derecha. Entendido. Muchas gracias por su ayuda. No hay problema. Que tenga un buen día. Si te diste cuenta, en esta conversación, your teacher Iman was a bit lost. Tu maestra Iman estaba perdida y necesitaba llegar al hotel donde estaba hospedada. Con mucha gentileza, el oficial le explicó cómo llegar a su hotel. Para esto, el oficial se auxilió del vocabulario que practicamos en la clase pasada. Así que volvamos a escucharlo. Turn left, que significa gira a la izquierda. Turn right significa gira a la derecha. Go straight, sigue derecho. Go across the street, cruza la calle. On the corner, en la esquina. These instructions are used to instruct someone to go to a specific place. Estas instrucciones son utilizadas para ayudar a alguien a llegar a algún lugar. ¿Recuerdas el vocabulario que te dimos en la clase pasada? Hoy agregaremos palabras a de lugares que se encuentran en una ciudad. Pay attention and listen carefully.
ATM, Automatic Teller Machine, que significa cajero automático. Automobile Repair Shop significa taller de mecánica. Barbershop, que significa barbería. Building significa edificio. Club es club. Court significa tribunal. Factory means fábrica. Fire Department significa departamento de bomberos. Greengrocers means mercado de vegetales. Laundry es lavandería. Park significa parque. Parking means parqueo. Pet shop significa tienda de mascotas. Stadium, que significa estadio de béisbol. Theater es teatro. University significa universidad. Y vet store es tienda veterinaria. Es tiempo de realizar el segundo ejercicio. Listen to the following dialogue between a tourist and a local. Notice the vocabulary or phrases used for giving directions. Escucha el siguiente diálogo entre una turista y una persona de la localidad. Presta atención a las palabras o frases que se usan para dar direcciones. Excuse me, could you tell me where to find the closest ATM from here? Sure. From here, cross the street and turn right. Then walk 2 blocks. Cross the street and the ATM will be on your right side. Oh, you are very kind. Thank you so much. No problem. Enjoy the city. Now, answer the following questions. Ahora, escucha las siguientes preguntas. What expressions from the dialogue are used to give directions? ¿Cuáles expresiones del diálogo se usan para dar direcciones? Your teacher Raisi is going to give you the answers. Tu teacher Raisi te dará las respuestas. Thank you, Imam. Esta pregunta tiene 3 respuestas. The answers are, estas son: 1. Walk to the corner and turn right. Camine hasta la esquina y doble a la derecha. 2. Walk 2 blocks and cross the street. Camine 2 cuadras y cruce la calle. 3. The ATM will be on your right side. El cajero automático estará a su derecha. Es hora de pasar a la segunda parte de esta clase. Let's continue talking about the use of comma. Continuemos hablando del uso de la coma. Remember, one reason we use commas in a sentence is to separate extra information, like adding a name or a specific date. A comma is added before and after the extra information. This Friday, on his birthday, Jim won't be coming into work. Este viernes, en su cumpleaños, Jim no vendrá a trabajar. Si te das cuenta, he utilizado las comas e hice las pausas para separar la expresión on his birthday, porque es la información adicional. Or, when I'm back on Monday, you can come over and hear about my trip. Es decir, cuando regrese el lunes, puede venir y enterarse de mi viaje. En esta oración, la información adicional es on Monday. Ahora pasemos a realizar la siguiente actividad. Te diré 3 oraciones. Add 2 commas to each of the following 3 sentences to separate the extra information. Agrega 2 comas a cada una de las siguientes oraciones para separar la información adicional. Te diré un tip.
o consejo. Try covering the words you want to put in commas and reading the sentence. Intenta cubrir las palabras que deseas poner entre comas y leer la oración. If it sounds good without those words, they are the extra information. Si suena bien sin esas palabras, son la información adicional. 1. My mother Julie is the most loving person I know. En español, mi madre Julie es la persona más cariñosa que conozco. 2. Emilio, my next door neighbor, has 2 daughters. O sea, Emilio, mi vecino de al lado, tiene 2 hijas. 3. Rosalba, who is my cousin, is an accountant. Rosalba, quien es mi prima, es contadora. Ahora, listen to your teacher Iman. Ella te dirá las respuestas. Thank you, Raisi. 1. My mother, Julie, is one of the most loving person I know. En español, mi madre, Julie, es la persona más cariñosa que conozco. 2. Emilio, my next door neighbor, has 2 daughters. O sea, Emilio, mi vecino de al lado, tiene 2 hijas. 3. Rosalba, my cousin, is an accountant. Rosalba, mi prima, es contadora. Let's continue learning about the use of comma. Continuemos aprendiendo sobre el uso de la coma en inglés. Another reason we use commas in a sentence is to connect two separate sentences that are connected in topic. Otra razón por la que usamos comas en una oración es para conectar 2 oraciones separadas que están conectadas en un tema. Consider these ideas. You are such a great friend. I know you will watch him very lovingly. En español, tú eres una gran amiga. Yo sé que lo mirarás con mucho amor. Each of these sentences has a different subject, you and I. But the second sentence gives a reason for the statement in the first sentence. So, they can be connected by adding a comma and the word and. Cada una de estas oraciones tiene un sujeto diferente, tú y yo. Pero la segunda oración da una razón para la declaración en la primera oración. Entonces se pueden conectar agregando una coma y la palabra y. Por ejemplo, podemos decir, you are such a great friend, and I know you will watch him very lovingly. Otro ejemplo es, Mr. Snuggles is very picky, and if he doesn't have things exactly the way he likes, he acts aggressively. Ahora pasemos al siguiente ejercicio. Add a comma to each of the following examples to show where 2 sentences connect. Agrega una coma a cada uno de los siguientes ejemplos para mostrar dónde se conectan 2 oraciones. Tip: try reading just one part of the sentence before or after the comma you add. It should be a full sentence. Consejo: intenta leer solo una parte de la oración antes o después de la coma que agregues, ya que debería ser una oración completa. 1. Daniela is an amazing woman, and Eric needs to treat her the way she deserves. Daniela es una mujer increíble y Eric necesita tratarla como se merece. 2. Jorge is my cousin, and on Friday we are going to watch a movie together.
Jorge es mi primo y el viernes vamos a ver una película juntos. Ahora escucha las respuestas a estas dos oraciones. 1. Daniela is an amazing woman and Eric needs to treat her the way she deserves. 2. Jorge is my cousin and on Friday we are going to watch a movie together. Commas are also used for lists of 3 or more people, animals, places, things, or actions. To write a list of 3 or more, separate each object with a comma and add the word and. Las comas también se utilizan para separar listas de 3 o más personas, animales, lugares, cosas o acciones. Para escribir una lista de 3 o más, separa cada objeto con una coma y agrega la palabra y. Por ejemplo, I like to go hiking, fishing, swimming and camping during summer. Me gusta hacer senderismo, pescar, nadar y acampar durante el verano. I have to clean my room, walk the dog, and take out the trash. Tengo que limpiar mi habitación, pasear el perro y sacar la basura. Ahora realicemos nuestra última actividad. I'm going to give you 4 sentences. Te diré 4 oraciones. Add commas to each of the following sentences to separate in a list of 3. Agrega la coma a cada una de las siguientes oraciones para separar en una lista de 3. Te diré un ejemplo. I need to visit my mother, wash my car and buy 6 stamps. En español, necesito visitar a mi madre, lavar mi auto y comprar 6 sellos. The answer is I need to visit my mother, wash my car and buy 6 stamps. Escucha cada una de las oraciones. 1. I have dance practice on Monday, Wednesday, Thursday, on Friday this week. Tengo práctica de baile los lunes, miércoles, jueves y viernes de esta semana. 2. They are planning to go to Aruba, Barbados, St. Vincent and Haiti on their vacation. Ellos están planeando ir a Aruba, Barbados, San Vicente y Haití en sus vacaciones. 3. Carlos wants to visit Paris, Italy, Germany and China. Carlos quiere visitar París, Italia, Alemania y China. 4. My favorite colors are blue, red and pink. Mis colores favoritos son el azul, el rojo y el rosa. Ahora, let me give you the answers. Te diré las respuestas. I have dance practice on Monday, Wednesday, Thursday, and Friday this week. They are planning to go to Aruba, Barbados, St. Vincent, and Haiti on their vacation. Carlos wants to visit Paris, Italy, Germany, and China. My favorite colors are blue, red, and pink. Ahora es momento de que conozcas más curiosidades relacionadas a la lengua inglesa. Hoy te hablaremos de William Shakespeare. William Shakespeare nació en abril de 1564 en Stratford-upon-Avon, Inglaterra. En su juventud decidió mudarse a Londres, capital de ese país, donde comenzó su carrera literaria. El dramaturgo y poeta inglés es reconocido como uno de los grandes íconos de la literatura universal.
Entre sus obras más memorables están Hamlet y la historia de Romeo y Julieta. Durante sus 52 años de vida, Shakespeare escribió más de 30 obras divididas en comedias, tragedias y dramas históricos. Pero este poeta inglés no solo es conocido como un dramaturgo atemporal, sino también como un prolífero inventor de palabras, ya que Shakespeare creó y agregó al idioma inglés poco más de 1.700 términos que hoy se utilizan con normalidad. Shakespeare transformó nombres en verbos, verbos en adjetivos, añadiendo prefijos y sufijos, conectando palabras que nunca habían sido puestas juntas y elaborando palabras totalmente nuevas mediante la acuñación de nuevas combinaciones de letras. Our class time is almost over. Nuestro tiempo en esta clase casi ha terminado, pero como siempre debemos recapitular lo aprendido. Today, we continued learning about giving and asking for directions and also about the use of commas. Hoy continuamos aprendiendo a dar y pedir direcciones, además sobre el uso de la coma. Para que practiques en casa, te diré cuál será tu asignación. Make a map of your neighborhood and write directions for getting to 3 different places from your home. Haz un mapa de tu vecindario y escribe las instrucciones para llegar a 3 lugares diferentes desde tu casa. Esperamos que esta clase te haya gustado. No olvides volver a completar tu autoevaluación en caso de que tus respuestas hayan cambiado. Y deseando tengas un buen día, your English teachers, Raisi Sano and Iman Nur se despiden. As always, have a great day and see you next class. Queridos estudiantes, recuerda que la maestra Rosa Cepeda en lengua española les habló de los diferentes tipos de crónica. Tus maestros de ciencias de la naturaleza, Ediberto y Pevens, desarrollaron el tema de los ciclos biogeoquímicos y, por supuesto, en inglés continuaron aprendiendo a pedir y dar instrucciones para llegar a algún lugar y más sobre el uso de la coma. Esperamos que hayan aprovechado al máximo todo el contenido de hoy. Have a nice day and see you next class.